conoces a la familia Pig, al menos no por completo. Peppa pudo haber tenido hermanos que desaparecieron de la historia. Sí, al parecer Papá Pig y Mamá Pig se divirtieron un poquito más de lo que nos contaron, y hay una imagen que hace que todo esto sea todavía más extraño. La misma foto que aparece en la miniatura de este video. Mírala bien, hay niños de más en medio de la familia Pig, niños que nosotros no reconocemos. Estás pensando que nos lo inventamos, ¿verdad? Entonces la pregunta que abre esta historia es muy simple. ¿Quiénes son esos niños? ¿Y por qué desaparecieron de la familia Pig? ¿Sabes lo que está comenzando? Es otro Super Cine Wave. Realidad. Y hay un detalle que hace que esta historia sea todavía peor. En la vida real, lo extraño no sería que Peppa tuviera varios hermanos. Lo extraño sería que tuviera tan pocos, George y Evie. Los cerdos no suelen tener una o dos crías por vez. Una sola camada puede tener varios cerditos al mismo tiempo, así que no tiene mucho sentido que haya solamente 3 hijos en esa familia. Entonces piensa en esto por un segundo. La familia de cerdos más famosa de la televisión pasó años estando formada por Peppa y George, mientras que el animal que inspiró a estos personajes es justamente conocido por tener familias grandes. Los cerditos forman grupos grandes. Pregúntale a tu abuela. Bueno, perdón, volvamos. Claro que esto no demuestra que existan hermanos escondidos en la caricatura. En Peppa Pig los personajes hablan, manejan y van a la escuela. Así que usar biología aquí sería exigirle demasiado a una caricatura. Pero la teoría se pone interesante cuando notas una cosa. La propia caricatura ya ha mostrado familias mucho más grandes que la familia Pig. Y una de ellas es tan grande, que hasta empieza a ser difícil saber cuántos conejos viven en esa casa. Contenido. ¡Wow! Conejos. Y si piensas que una familia grande sería demasiado exagerada para Peppa Pig, la propia caricatura ya respondió eso hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Porque hay una familia ahí que parece no acabarse nunca. En serio, ¿no tienen televisión? Solo hay que mirar a los conejos. La serie muestra un grupo lleno de parientes, principalmente con todos los clones de la señora Conejo. Es decir, cuando Peppa Pig quiere mostrar una familia grande, la muestra. Y lo importante aquí es que hay tantos conejos porque la caricatura está haciendo referencia al mundo real. O sea, según las reglas de Peppa Pig, el mundo real sí cuenta. Y eso importa por una razón muy simple. La familia Pig no es pequeña porque el universo de la caricatura solo funcione con el papá, la mamá y 2 hijos. Esa regla no existe. Hay tantos conejos en la serie que, si parpadeas, probablemente ya te perdiste el debut de una nueva señora Conejo. Pero entonces surge una pregunta todavía más extraña. Si la caricatura no tiene ningún problema en mostrar familias grandes, ¿por qué justamente la familia de Peppa es tan pequeña? Y tal vez esto ni siquiera sea algo exclusivo de ella, porque otras caricaturas infantiles también han hecho que el público sospeche de miembros ocultos que la historia nunca mostró. Bluey. Y tal vez Peppa ni siquiera sea la única caricatura infantil que hace esto. Y sí, este tema es importante porque estamos hablando de un patrón en el estilo de las historias de algunas de las series más famosas del mundo. Es como si fuera una moda actual. Cuando una serie deja un hueco en la historia de una familia, puedes estar seguro de algo. Alguien lo va a notar. Bluey es un gran ejemplo. Durante años, los fans se pusieron a buscar pistas sobre cosas que la caricatura nunca explicó directamente sobre la familia Hiller. El hermano perdido de Bluey es un ejemplo. Si una serie famosa hizo algo así, ¿qué impide que otra tenga algo parecido? Nada. Y es exactamente ahí donde empiezan estas teorías. No porque la caricatura diga claramente que alguien desapareció, sino porque muestra suficientes piezas como para hacer que el público se pregunte, espera, ¿falta alguien? Y sí, falta alguien. Ya casi parece una tradición de las caricaturas infantiles de hoy en día. Pero en el caso de Peppa, ni siquiera necesitamos buscar pistas en otra caricatura, porque hay cosas extrañas esparcidas por su propio universo. Y una de ellas aparece donde casi nadie esperaría encontrar un secreto familiar. Del otro lado del mundo. ¿Te gustaría ser amigo de Peppa o de Bluey? Comenta el hashtag Pig para que podamos conocerte. El libro. Y es aquí donde aparece una de las cosas más extrañas de todo este universo. Peppa aparece en Nueva York, incluso sin haber ido nunca a Nueva York antes del episodio especial del otro lado del mundo. No lo viste, ¿verdad? Claro, te la pasas poniendo atención a tonterías y no viste este detalle.
En una escena ambientada en la ciudad, se puede ver un libro a la venta con la imagen de Peppa en la portada. Pausa y mira esto. Literalmente es una cerdita a la que nosotros acompañamos viviendo su vida allá en Inglaterra, apareciendo impresa en un libro del otro lado del mundo. Y la caricatura nunca explica por qué. Y sí, este easter egg puede ser difícil de reconocer, pero recuerda que es Peppa vestida de Caperucita Roja porque es una referencia al día en que usó ese disfraz en la obra de la escuela. ¿Peppa es famosa? ¿Alguien escribió un libro sobre ella? ¿Peppa tiene una carrera internacional que sucede completamente fuera de los episodios? Pero la parte interesante es otra. La caricatura de Peppa Pig ya ha demostrado que pueden existir detalles importantes dentro de ese universo sin que la historia principal los explore a fondo o los explique de verdad. Y cuando empiezas a buscar este tipo de detalles dentro de los propios episodios, hay una fotografía en la oficina de Papá Pig que se vuelve muy difícil de ignorar. La foto. Todo se vuelve más serio cuando ponemos atención a un detalle en la oficina de Papá Pig, porque hay una foto encima de su escritorio que nadie logra explicar bien. Cuando Peppa visita su trabajo, se puede ver una fotografía frente a la pantalla. Y si la miras rápido, parece simplemente otro detalle sin importancia del escenario. Pero pausa la escena y fíjate bien. Son dos cerditos que mucha gente piensa que son Peppa y George, pero nada que ver. No tiene sentido afirmar eso porque están usando ropa diferente. Y en la caricatura de Peppa, tú sabes que todos los personajes tienen ropa estándar. Peppa siempre usa su vestido rojo sin estampado y George siempre usa ropa azul. Y este es exactamente el tipo de detalle que hace que la teoría se vuelva peligrosa. Porque no podemos mirar esa foto y decir que definitivamente no son familiares ocultos de Peppa. No podemos. Pero tampoco podemos fingir que la foto no está ahí. Tal vez solo sea decoración. O tal vez Papá Pig y Mamá Pig tengan secretos que necesitan ser explicados un poco mejor a los fans. Y sí, una foto misteriosa todavía podría ser solamente una coincidencia. El problema empieza cuando la propia serie comienza a presentar personajes que pasaron años sin aparecer ante el público. Y eso fue exactamente lo que pasó con la tía Dottie. Dottie. Es en este punto donde nuestra teoría deja de depender solamente de fotos extrañas y detalles escondidos. La familia de Peppa ya tuvo una tía que permaneció invisible durante años, la tía Dottie. Durante mucho tiempo, ella existió únicamente como alguien de quien habías oído hablar, pero que nunca habías visto de verdad en la serie. Hasta que la caricatura decidió meter a Dottie en la historia y mostrar que ella había sido parte de la familia todo este tiempo. Eso ocurrió en el episodio de Acción de Gracias. Pausa la escena en la que aparece y piensa en lo que eso significa. Pasamos años viendo los cumpleaños, los viajes, las visitas, las fiestas y las reuniones de la familia Pig. Y aún así existía una tía de Peppa que no formaba parte de ninguna historia aparte del episodio Caballo de rueditas brillantes, donde solamente es mencionada. Es casi como descubrir después de 20 temporadas que tu personaje favorito tenía toda una vida en el extranjero, y nadie pensó que fuera importante mencionarlo durante la comida del domingo. Pero Dottie sigue siendo solamente una tía que vive lejos. El verdadero hueco en esta familia aparece cuando miramos a Papá Pig, porque hay dos personajes que deberían ser extremadamente fáciles de encontrar, y simplemente no están ahí. Pero antes de hablar de ellos, tenemos un mensaje. Y si aún no estás suscrito, ya sabes qué hacer. Haz clic y activa la campanita para no perderte ningún video. Abuelo y abuela. Volviendo. De aquí en adelante, el hueco se vuelve mucho más profundo. Peppa tiene 4 abuelos, pero la caricatura solo ha mostrado a la mitad. La abuela Pig y el abuelo Pig que tú conoces son del lado de Mamá Pig. Conocemos su casa, vemos las visitas de Peppa, vemos a los dos participando en la familia. ¿Pero qué pasa con los padres de Papá Pig? ¡Nada! Nunca apareció otra pareja de abuelos para visitarlos. Ninguna explicación clara sobre quiénes son o dónde están. Y no es como si este fuera un personaje lejano, es el padre de la protagonista. En el episodio Cápsula del Tiempo, por ejemplo, que te vamos a mostrar ahora, hay una escena donde vemos a Papá Pig de niño siendo alumno de Madame Gazelle. Es decir, sus padres deberían vivir en la misma ciudad porque él creció ahí. El hecho de que nunca hayan aparecido hace que la familia Pig esté mucho más incompleta de lo que imaginas. Porque si ellos viven en la ciudad, ¿dónde están? Si familiares cercanos de Papá Pig desaparecieron, ¿cuántos otros también desaparecieron?
Hasta aquí todavía se puede decir que todo es solamente un pequeño detalle. El siguiente caso es diferente, porque después de más de 2 décadas de caricatura con episodios nuevos, la familia Pig hizo algo que nadie esperaba. Peppa tuvo una nueva hermana. Los episodios más recientes de Peppa demuestran por qué tenemos razón al teorizar sobre este tema. Ocurrió algo que, durante más de 20 años, parecía imposible: la llegada de Evie. El año pasado, después de décadas viendo la misma formación de la familia Pig, nació una nueva cerdita. Si desde el principio eran 4, ahora eran 5. Y eso cambia por completo la manera de mirar nuestra teoría de los hermanos perdidos. Porque durante años nadie veía a Peppa Pig pensando: ¿será que todavía falta alguien más en esta familia? Parecía que ya conocíamos a todos, pero no los conocíamos. La propia caricatura demostró que no. Después de 21 años, la serie abrió espacio dentro de la familia principal y colocó ahí a una nueva hermana. La gran novedad del año pasado. George probablemente pasó años pensando que sería el más pequeño para siempre. Pero pon atención, el nacimiento de Evie ni siquiera es la parte más extraña de esta historia. Porque cuando descubres por qué eligieron justamente ese nombre para ella, la idea de que existen hermanos de la familia Pig que nunca conocimos deja de ser una teoría. Se convierte casi en un hecho. Tía Evie. Ahora viene la parte más extraña de todas. Evie recibió el nombre de una pariente de la familia Pig que nunca hemos visto. Sí, la nueva hermana de Peppa recibió ese nombre en honor a la tía abuela Evie, de Mamá Pig, y nadie había escuchado hablar de ella. Piensa en lo enorme que es este detalle. Ya no estamos hablando de una niña misteriosa en una foto. No estamos hablando de una sombra en el fondo y tampoco de una teoría creada por fans. La propia Mamá Pig dice en un periódico del mundo real que existe una pariente con nombre, parentesco y suficiente importancia como para ponerle su nombre a su nueva hija. Y nosotros vemos la imagen de ese personaje en una foto que aparece en el periódico de la mañana allá en Inglaterra. Es decir, existen familiares de Peppa que siempre estuvieron ahí y que nosotros nunca llegamos a conocer de verdad. A estas alturas, la familia Pig ya no necesita más misterios. Necesita un investigador privado. Y ahora vuelve a mirar esa foto de la miniatura. ¿Esos niños son los hermanos mayores de Peppa? Nadie lo sabe, pero después de descubrir familiares que estuvieron fuera de pantalla todo este tiempo, abuelos que nunca aparecieron y una hermana que surgió de la nada 21 años después, hay algo que sí podemos decir. La familia Pig es mucho más grande de lo que la serie decidió mostrarte. Y quizá la pregunta nunca fue: ¿Peppa tiene o tuvo hermanos escondidos? Tal vez sea otra. ¿Cuántos personajes de esta familia siguen ocultos? Tal vez solo lo descubramos cuando Peppa decida presentar de la nada a alguien más. ¿Faltará mucho para que pase? Falta poco, pero mientras tanto puedes seguir con nosotros. Hay 2 videos súper divertidos esperándote. Gracias y hasta la próxima.